Son ovivíparos. Esperemos que se conecten los demás y ya seguimos la fiesta. Este huevecillo, una larva, está infectada. Profe, Dime, Oli. profe, pues un ovíparo es, bueno, es un animal cuyo nacimiento se, es previo a que su madre expulsa un huevo al exterior eh, sin que el embrión esté desarrollado. Mm, muy bien. Listo. Camila. Profe, si no estoy mal, los ovíparos son los que ponen los huevos, los ovivíparos son los que pues sí ponen el huevo, más no lo expulsan, sino se queda ya en el vientre de la madre, y los vivíparos son los que ya son directamente del vientre. Muy bien, Camila. Y bueno, entre Camila y Juan Diego, bien. Ahora, la vuelta es la siguiente, para que lo tengan ahí en cuenta. Los ovíparos son aquellos seres vivos que ponen huevos, por supuesto, pero la fecundación se da totalmente afuera del cuerpo de cualquiera de los dos, del macho y de la hembra. Ejemplo, ahora sí, Ramírez, los peces. Los peces son ovíparos. La hembra bota los huevecillos y cuando están ahí en el piso, debajo del mar, cuando están ahí en el piso, en el suelo, del océano, del río o de lo que sea que fuere, el macho pasa por encima y deja el esperma. Eso es reproducción sexual también. ¿Por qué? Porque se une la célula femenina con la masculina, pero nunca tienen contacto el macho con la hembra, sino la hembra bota los huevecillos por ahí en el agua y el macho bota esperma encima de esos huevecillos para que entren al huevo y nazcan más peces. ¿Cómo? No todos los peces son ovíparos, ¿no? La gran mayoría sí, pero por ejemplo, tenemos unos peces cartilaginosos a los cuales le tenemos mucho miedo, que son los tiburones, son vivíparos. Claro, los tiburones machos tienen hemipenes, igual que los cocodrilos. ¿Por qué se ríen? Acá se están riendo, ¿qué? ¿Qué se imaginan cuando dicen hemipenes? Como, ¿qué? Ok. ¿Tenemos? ¿Te imaginas el tren? Le petit jam, dirían los franceses, la pequeña piernecilla. No, se llaman hemipenes porque no tienen la forma, pues, como tal y desarrollo de un mamífero, ¿no? Digamos que son dos tipos parecen espolones largos, tienen dos, ¿sí? Por eso no dije hemipene, no, hemipenes. O sea, tienen dos así que son vertientes, parecen dos deditos, ¿sí? Ahí están, igual que los cocodrilos. Pero ellos sí tienen, ellos son vivíparos. Espera, amor, que estoy ahí, está el timbre, ya. Profe, pero las serpientes también tienen así eso, el macho. Bueno, es que los reptiles son, al igual que las aves, ovovivíparos, ¿no? Todos los reptiles son ovovivíparos, ya les explico eso. Pero en el caso de los peces, hay excepciones. La mayoría de peces son ovíparos. O sea, ponen el huevo y encima del huevo el macho deja el esperma, pero está totalmente afuera. Si nosotros hablamos de un ovovivíparo, como la mayoría de reptiles, sobre todo el mejor ejemplo son las aves, es que pongamos como el caso más reconocible por todos, que es el de las gallinas, y llega el gallo y la pisa. ¿Sí han visto eso alguna vez en su vida? Entonces está la gallina ya caminando libre y llega el gallo, la persigue, se le para encima, la revuelca y se va, pero eso es rapidísimo. En ese proceso, el macho lo que está haciendo es dejándole esperma dentro a la hembra, la gallina, para que los huevos queden fecundados. Esa fecundación se da dentro de la gallina o dentro del ave.
ustedes quieran, o el reptil. Y llegado a un punto, buenos días, príncipe. ¿Por qué? ¿Estás cansado? Todos estamos cansados. Todos vamos a dormir en este momento. Comodísimo. Entonces, vean. Entonces, vean. Dame un momento. Entonces, el ovovivíparo, la fecundación se da dentro de la hembra y después la hembra libera los huevos para incubar. Eso es ovovíparo, o sea, mitad por huevos, pero también es interno. ¿Listo? Y el vivíparo, como nosotros, solo interno. Y pues puede ser intermedio también, como ¿cómo se llaman los amigos? Como no sé, las cigüeñas, los ornitornincos, los canguros, se llaman, ellos son mamíferos, pero de un suborden llamado son marsupiales. ¡Oh! Y nada, ayuda, eso me encanta de estos manes, marsupiales. O sea, tienen un marsupio, por eso se llaman marsupiales. La pregunta es, ¿qué es un marsupio? Resulta, pero ya ahorita empiezan las comparaciones, sí. Resulta que los marsupiales tienen el marsupio que es como una bolsita, la más evidente es en los canguros, ¿sí? Y es que los bebecitos de los marsupiales son vivíparos, pero ellos nacen prematuros, o sea, nacen antes de tiempo, entre comillas. Entonces, lo que tiene que hacer la hembra es, cuando nacen de su vientre, los coge y los mete en la bolsita que tiene ahí. Y dentro de esa bolsita tiene glándulas mamarias también, para que ellos se puedan alimentar y ya empiecen a crecer cada vez más hasta que ya lleguen a una edad suficiente para vivir totalmente fuera. Entonces tenemos dos preguntas. Una, dos, y no sé si Juan, ¿ibas a decir algo más? Andy, No, no, señor profe, qué pena. listo, papu. ¿Ibas a decir algo ahorita? Estás levantando la mano. ¿Qué pasó, papu? Se me hizo reír. Te sale el pantallazo azul y se apaga. O sea, así se llama. Así, ven y buscamos acá la palabra ovivíparo. Qué reyes. Del marsupio, sí. ¿Cómo sería? Eh, pues resulta que no es igual a los pezones de nosotros, sino ellos tienen es como un pelillo, algunos, como un pelito, o sea, como que se alarga como si fuera un pelito y se lo introducen hasta el estómago a las crías, ¿sí? Y entonces ahí es donde les van botando la leche. Pero, sí, imagínense eso. Esperen. Uno, dos, en esta intervención. Y ya vamos con general que seguía después de ti, Ramírez, y después va Camila. Entonces, estos que son, tienen que ver con esto, dime. Las serpientes también son ovovivíparas, ¿no? O sea, es decir, llega el macho, se reproduce con la hembra, le deja el esperma dentro, el huevo recibe el espermatozoide dentro de la hembra, y ya cuando se está empezando a endurecer el huevo, ella lo libera y después lo incuba también. ¿Cómo lo suelen hacer las serpientes? Lo dejan debajo de tierra. Por eso la mayoría de serpientes, excepción ayer había una culebrita acá, pero pues acá en tierra fría hay muy pocas. Acá no hay serpientes venenosas, ¿no? Hay culebritas sabaneras.
Lo que hacen es dejarlas en tierra y en un lugar muy caliente, cerca a piedras sobre todo, donde se calientan mucho y la temperatura hace que se incuben estos huevos y salgan. ¿Sí? Así. Ellos sí cuidan los huevos. ¿Qué pasa con los peces? No quiere decir que los peces no los cuiden, sino que pues como están ahí regados en el este, pues pueden irse algunos. Hay otros que sí pueden llegar a cuidarlos, como pasa en el caso de los caballitos de mar. Recuerden que los caballitos de mar son peces. ¿Sí? Entonces, el macho es el que los incuba prácticamente, ¿sí? Y después los libera. Pero las serpientes son ovovivíparas, es decir, la fecundación se da dentro de la hembra y después la hembra bota los huevecillos, los huevos. ¿Cómo qué? Pues la ballena es igual que nosotros, ¿no? Vivípara. El balleno. Es que el balleno, porque... Sí, 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 claro, por supuesto, también tiene pene. Los delfines tienen... todos los mamíferos acuáticos, los cetáceos. Y también. ¿Y se imagina, Ramiro y Esteban? Aventuras fantásticas del océano. ¿Ya le resolvieron la duda o ya se le olvidó? ¿La segunda? Este man sí que sí, papu, que se quedó dormido. Bueno, Ramírez, y después vamos con Camila, Juan Camilo y Violet. Células. ¿Cómo así que qué tiene? Ah, mi pene es igual que los cocodrilos. O sea, tienen una especie de... Sí, no, es como un espolón. Es que es difícil buscarlo porque es interno. O sea, si buscamos una foto, no nos va a salir. Ellos tienen un orificio, al igual que las aves. ¿Ustedes han visto una ave orinar? No, no pueden, porque no orinan. Es que claro, profe, todo el tiempo. No, no se puede. Ellas solo hacen popó y en ese popó, como ustedes salen, como ustedes saben, y lo han visto y algunos lo han sentido. Y algunos lo han sentido, si uno sale de diferentes colores. O sea, sale como, vamos a imaginar esa vez que estaban ustedes en algún lugar y ya pasó una paloma y entonces sale un pedacito blanco, puede salir como verde, amarillo, etcétera. Eso es el ácido úrico que ellas están liberando. En vez de orinar, pues sale así todo durito. Del consumo de sustancias, no, del consumo de sustancias de lo que coma, mejor dicho, porque pues no es lo mismo el popó de una gallina al de una paloma de la Plaza Bolívar. Las palomas de la Plaza Bolívar comen hasta gallina. En serio, o sea, uno ve fotos o uno va a la Plaza Bolívar y si alguien bota un pedazo de pata de gallina, uno ve a las palomas allá comiéndose eso. Eso sí, sería como comerse un simio, que es como rico, ¿no? Y la paloma así, Entonces, eh, ellas tienen un orificio, los reptiles en general, que se llama la cloaca. O sea, ellos no tienen como nosotros un orificio para orinar y otro para defecar, no, sino ya solo tienen un huequito y ya, solo uno. Entonces, dentro de ese está el espolón que son es el órgano reproductor del macho, y él solo lo saca, se conecta con las partes internas de los testículos que producen los espermatozoides y lo introduce la cloaca de la hembra, bota eso y se va. Es rápido, sí. Eso es como fan, fan. Ah. De ahí viene un viejo dicho en la tradición humana para el bajo rendimiento sexual de los hombres que se llama el polvo de gallo. Es por eso, o sea, de ahí viene. Ush, que alguien se ahogó. Alguien se ahogó en el virtual. Amigos, ¿están bien? Me preocupa. Oye, con el micrófono. Ush.
Entonces, es porque es muy rápido, diferente a los mamíferos. La mayoría de mamíferos sí necesitan un estímulo, pues pasa con, digamos, con los humanos, que tiene que haber coito, que es lo que se denomina una relación sexual, aunque bueno, una relación sexual puede ser muy amplia también, pero el coito directo, cuando hay penetración, pues tiene que haber un estímulo para que se produzca semen y así puedan salir los espermatozoides en un medio adecuado y que así haya fecundación interna. En el caso de los reptiles, sí, o sea, la idea es, o sea, ustedes ven, vuelvo a lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes vean aves, la gallina, algunos pájaros, etcétera, que llega un macho y ¡prum! Se ven así como, ay, están peleando, no están peleando. El macho está pisando a la hembra solo para dejar el esperma y se va, y ya. Pero eso pasa en la mayoría de reptiles. ¿Cómo? Sí, ya. No, depende de la especie. Sobre todo, digamos, mira que en aves rapaces, las aves rapaces, las aves de caza, esas aves suelen ser la mayoría monógamas. ¿Qué quiere decir monógamo? ¿Cómo? Las aves de caza, las de rapiña, las que cazan, suelen ser monógamas. ¿Qué quiere decir? Mono, uno. Siempre van a tener una pareja estable, estable y duradera. Igualito a los humanos, que nunca se engañan ni nada de eso. No, los humanos somos monógamos, pero por cultura, no por biología, sino porque hay culturas que son polígamos, o sea, tienen múltiples parejas y así. Acá no, acá en Colombia no, somos monógamos. O sea, lo normal culturalmente es la monogamia, es decir, solo una pareja, ¿sí? Y con esa pareja se vive el resto de la vida. A menos que se divorcien, ese problema. Pero eso no pasa en las aves, pero no todas son así. Digamos, por ejemplo, en el caso de las gallinas, el gallo se puede reproducir con múltiples gallinas, pero en las rapaces sí es muy común que sean monógamas. O sea, ya cuando encuentran su pareja, duran hasta el fin de sus días con esa pareja. En la mayoría, no en todas, pero sí en la mayoría de aves rapaces. Sí. ¿Cómo? Yo me imagino que pasará, pero pues eso de poner cachos es muy humano. Muy tóxico. Lady me dice que se puede hablar conmigo al final de la clase por su pollo que yes. ¿Cómo? Sí, claro, eso puede pasar. Cuando en el mundo natural, si hay alguna especie que no tenga alguna ventaja evolutiva o que esté enferma, las suelen matarlas. Bueno, Camila, Profe, ¿se podría decir que una característica de los vivíparos es el cordón umbilical y podría ser una característica única? no en todos, no en todos, mi amor. Por ejemplo, en los tiburones, ¿no? ¿Sí? Pero en los mamíferos sí que sí es así. O sea, los mamíferos sí hay cordón umbilical, sí. También, claro, porque son mamíferos. Recuerden que dentro de los marsupiales tenemos ornitorrincos, tenemos zarigüeyas, tenemos canguros, que son los más conocidos, pero la mayoría de animales que están entre Oceanía y algunas partes de Asia. ¿Sí? O sea, estos animales, los koalas también son marsupiales. ¿Sí? No, los pandas ya son mamíferos, ya son osos mamíferos como tal, ya, eso sí. Solo que ellos se demoran muchísimo en reproducirse, porque están en vía de extinción. ¿Listo? Bien, ahí bien, Camille. Sí, profe. Claro, y es que es tremendo porque cuando están los tiburones dentro de la hembra, el que primero se desarrolla, el tiburón que primero se desarrolla, se come a los hermanitos dentro del vientre. ¡Aguante!
No, tiene varias, solo que una se come a los demás, Profe, ¿y si se dos se los come. desarrollan al tiempo? ¿Cómo, cómo? ¿Y si dos se desarrollan al tiempo el que vio? ¿Qué? Que si dos se Delgadillo, no me desarrollan escuchar, al tiempo, papi. profe. Delgadillo, no me voy a ir otra vez, qué pena, te he hecho repetir 1000 veces. No, profe, tranquilo, que si dos se desarrollan al tiempo. No, no todos. Es como, por ejemplo, los gemelos. Cuando suceden los gemelos o los mellizos y eso, siempre va a haber uno que se desarrolle un poquito, no mucho, pero un poquito más rápido que el otro. Entonces, el que primero desarrolle la capacidad de poder comerse al otro es el que empieza a ganar y empieza a comerse a los hermanitos. Eso depende de algo, o sea, que no hay una posición física. No, o sea, puede influir muchas cosas, la temperatura de un lado o de otro, puede influir el que primero se haya dado la fecundación, influyen muchas cosas, pero pues no, es difícil predecirlo, la verdad, es muy difícil. ¿Listo? Juan Camilo. Profe, una pregunta, digamos, en el tema de identificación de género de un animal, ¿verdad? ¿Se identifica a partir de una marca o alguna diferencia que tienen entre esa misma especie, ¿no? O sea, si es hombre o mujer. Claro, Pero digamos desde el principio, cuando no sabían identificarlas, ¿cómo las identificaron antes? Porque, por ejemplo, si fuera en un caso hipotético, la mujer podría ser el hombre y el hombre la mujer. claro, lo que pasa es que hay muchas cosas que hacen diferenciar a las especies y que las hacen identificar. No es solo la forma, sino también tienen sustancias dentro, como las hormonas o las feromonas, que hacen que se identifiquen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de aves, hablamos de mamíferos, entran las feromonas al tope. Entonces ahí es como puedes identificarse. Recuerden que estas feromonas y las hormonas y todo eso son producto también de los genes, del ADN, ¿sí? Que produce proteínas con los ribosomas y hace que ellas se identifiquen. Lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos muchos procesos inconscientes eh, para elegir a una pareja. A veces o bueno, le va a pasar que a usted le gusta una mujer, o le puede gustar un hombre, y usted no sabe por qué. Y pueden ser muchas cosas que, bueno, nosotros no son solamente biológicas, sino también psicológicas, pero hablemoslo solo es de la biología. Se dice y se cree biológicamente que las mujeres, por ejemplo, una de las mujeres más atractivas para todo el mundo son las mujeres latinoamericanas. ¿Y por qué las mujeres latinoamericanas? Porque tienen una cadera muy grande. ¿Y qué implica que tenga una cadera muy grande? Que es una mejor cavidad para el bebé. Pero lo único que hacen los hombres es como, uff, tremendas caderas. También los senos por la forma en la que puede producir leche para alimentar a los hijos. Pero se miras con morbo, uff, es que tiene los senos muy grandes. ¿Sí? Pero es por una cuestión netamente biológica. Profesor Ramírez, ¿en qué se puso a pensar? Ay, en una persona que produce tal vez mucha leche, profe. Claro, los senos grandes pueden pesar eso. Entonces, digamos que eso se vuelven caracteres sexuales para facilitar la reproducción, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hace que una persona sea más llamativa. Entonces, que tenga, entre comillas, un éxito evolutivo para reproducirse. Ahora, eso es lo que dice la biología. No estoy diciendo que sea así. ¿Sí? O sea, ustedes mirarán si quieren creer en eso, no, o si creen en otras cosas. ¿Qué pasó con Violeta? ¿Mm? No que aumentar la atracción, sino que permite que se mantenga la oxitocina, que se produzca más oxitocina. Violeta, ibas a decir algo. La verdad ya se me olvidó la pregunta, pero era como, ¿qué, qué pasaría si la fecundación se da mal en lo de los huevos que entran? Que ya están, pero la fecundación se da mal. Igual salen los huevos, pero no hay nada. Ok, bueno, no pasaría nada, pues no se produciría un huevo sin, como los que nos comemos, ¿no?
Los huevos que nosotros nos comemos son huevos no fecundados. A menos que pues les haya, si ustedes, a veces cuando ustedes preparan los huevos, sobre todo cuando compran huevos campesinos, les salen punticos negros y eso quiere decir que ya había un pollito formándose. Nina, profe. Profe, me siento una asesina. No. A mí me pasó eso esta mañana. Ay, ya me traumé. Profe, yo me comí unos huevos esta mañana y me pasó eso. No, Porque lloré. Y entonces en algunos momentos les va a parecer que ese puntico negro sale más grande, más chiquito, etcétera. Eso quiere decir que ya había un pollito empezando a formarse. O sea, ya, ahí ya está empezando un proceso de división celular para formar al pollo. ¡Asesinos! No mentiras, eso es proteína, eso es carne, muchachos. Ya, eso ya empieza a ser carne. ay, no, güey. Pregunta que me hacen acá, y ya voy con Juan Diego. Dice, ¿cómo es el comportamiento de los animales al consumir drogas? ¿Son inmunes o depende de la especie? Pues mi amor, los humanos tenemos prácticas muy nocivas para los animalitos, ¿no? Ay, Johnny, acá todos están viendo su chat. No, es que se equivocó, se equivocó. Esperen. Respondo. Por ejemplo, los perros que identifican drogas en los aeropuertos son perros adictos a las drogas. O sea, los vuelven adictos. Los perritos que detectan drogas en el aeropuerto, emocionó mi moco. No, sí. Cuidado eso, esa cosa que está allá adentro le quita el tapabocas. Ay. Bueno, digamos. Entonces, claro, los mamíferos cuando están cerca de las drogas se pueden volver adictos por la producción de dopamina. Pero si nosotros ponemos otros animales cerca a ciertos tipos de drogas psicoactivas, probablemente, y bueno, incluso plantas, si riegan destilado de coca y eso en las plantas, por la acidez, porque ¿qué hace que una droga sea tan fuerte? Es el nitrógeno, y el nitrógeno es altamente tóxico. Es raro porque nuestro ADN está hecho a base de nitrógeno, ¿sí? O sea, el ADN tiene bases nitrogenadas. El nitrógeno es lo que hace que nosotros seamos como somos, pero también produce sustancias exageradamente tóxicas, ¿sí? Entonces, digamos que volvería adicto. Dice, maté más de los pollitos que de los que creía comiendo. Dice, proteína pura, dice León. ¿Cómo? Ah, ok, sí, claro, sobre todo los mamíferos, porque si son animales más chiquiticos, pues se mueren. Incluso mamíferos chiquitos, si tú le das drogas a un ratón, o sea, es fijo que se muere. Ahora, nunca lo van a hacer, por favor, no, eso es maltrato animal, no. No, no tendría. Pues tendrías que limpiarla muy bien antes de comerla, porque pues puede tener algunas bacterias por fuera, pero no, o puede tener popó. Ustedes saben que pues los huevos, como salen del mismo orificio, pues puede salir un tanto. Si tú te comes eso con popó, pues sí te intoxicas, pero si te comes la cáscara normal, no pasa nada. Solo que va a ser un poco dura para que la digieras, ¿ya? Camila, Cami, Ah, profe, dejé la mano levantada, es que no me acuerdo bien de la pregunta. ok, bien. Bueno, dice acá, Auris dice que mató como 4 de esta mañana, pues ¿a cuántos huevos te comes al desayuno, Auris? Es que a veces me hago mi desayuno normal o a veces me lo hago a mí y a mi papá. No, pero no, niña, no la mantengo. Creo que me va a tocar poner el audio en el computador porque no escucho nada. Esperen un momento, esperen un momento.
Hablen amigos virtuales, por favor, alguien. Hola, hola, hola. Sí, mejor, me escucho mejor. Que usted les traduzco. Camila, ahora sí vas a preguntar. Sí, profe, ya me acordé. A Por ver, ejemplo, los campesinos deben saber bien cómo el tiempo en el que pueden hacer que la fecundación se corte para que los huevos no estén fecundados, ¿verdad? claro, claro, claro. Eso ya es un método establecido. Y eso va a ser muy importante también porque es que cuando empieza a controlarse la reproducción, si ya saben los días, si ya saben todo eso, eh, lo que van a hacer es poder mezclar diferentes razas de aves para mejorar la producción. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que pasa es que Camila me pregunta si los campesinos saben en qué momento cortar cierto ciclo para pues el consumo de los huevos y todo eso. Lo que pasa es que ellos, si lo tienen para producción, ¿sí? Si lo tienen para producción, no dejan que el gallo se acerque a las gallinas, porque las gallinas al fin de cuentas tienen huevos, estén o no fecundados. ¿Sí? O sea, digamos, si ya llega un proceso de formación, cuando ustedes, no sé si han visto una gallina muerta, cuando uno va a comer gallina en el campo, pues la matan, la abren por la mitad y le sacan los huevos, y están muchos ahí como en un racimo. Esos son huevos que se van a formar y si no llega el espermatozoide, pues igual van a salir. Esos son los que uno se suele comer. ¿Le echaba qué? Ay, papá, ¿y queda? Ay, papá. La abuela de Nemo le echaba ese racimo de huevos así al sancocho y quedaba, vea. Listo, Juan Di. Profe, esos puntos como negros, pequeños puntos negros que salen los huevos, son muy parecidos a los lunares, pero son melanina. No, eso ya es la división celular del embrión de huevo. Pero si tú me hablas en la cáscara, sí, claro, melanina. Pues son, ¿son qué? Son proteínas que le dan la coloración. Violeta dice, profe, digamos, a mí me están haciendo exámenes porque parece que tengo ovarios poliquísticos. Muy normal en estos días, mi amor. Me explicaron qué era, pero no entiendo mucho. También quería saber si se da en otras especies o solo en humanos. No, no, en muchas especies de mamíferos también se da, mi amor. Entonces son ovarios poliquísticos. Lo que pasa es que tú no estás produciendo células sexuales totalmente desarrolladas. Entonces se llenan de un líquido, casi siempre a veces agua, a veces otros líquidos, y son células que no van a servir para tu reproducción por si quieres tener hijos. Pero no te preocupes, no quiere decir que no puedas tener hijos. No, sino que más adelante tienes que hacer tratamientos, sobre todo con pastillas anticonceptivas, para que se regule tu ciclo hormonal y puedas producir células sexuales. Porque sí produce células sexuales, pero estas células sexuales se llenan de un líquido que impide que sean fértiles. ¿Listo? Claro, eso es hereditario, mi amor. Aunque, ¿sabes? La mayoría de chicas actualmente sufren de ovarios poliquísticos. Y eso es porque hemos consumido sobre todo pollo y hay ciertos tipos de carnes. A los hombres también los afecta con hormonas. Entonces las hormonas que nosotros comemos, cuando comemos pollos hormonizados, peces hormonizadas, todas esas hormonas nos van a afectar el desarrollo del cuerpo también, porque son mamíferos. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque uno, ¿cómo sabe si tiene anemia? Bueno, lo más fácil es por un examen de sangre. O sea, el examen de sangre te dice cuánto hierro tienes en la sangre. ¿Listo? Pero si tú tienes algunos síntomas como falta de sueño, mucha pereza, decaimiento, no tienes ánimo para nada, eso es un síntoma. ¿Listo? Pero la anemia es nivel bajo de hierro en la sangre. Entonces, por eso se puede. Dice Violeta, la otra semana me dan una ecografía para confirmar, supone que pues, no podía tener hijos, que tenía el útero una niña de 6 años. Bueno, eso
Es importante. Eso toca que lo miren, Violeta, si tú quieres tener hijos, pues para que de una vez hagan un tratamiento. Para mí, Profe, tenía una pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás parado y como que se te baja, o sea, como se te pierde el cuerpo? No sé cómo explicarlo bien, que es como si fuera una bajada de azúcar. ya. Tú estás Eso. acostada y te dicen, vaya a recoger el domicilio. Y se levanta así corriendo, ¡brac! Y se te van las luces, más o menos eso. Sí, profe, pero no necesariamente es de que te levantas, sino hay ocasiones en las que pasa que tú estás activo y pum, se te baja Ah, se te bueno, van las luces porque sí, eso a si veces tú me pasa. estás en una actividad normal y de un momento a otro se te apaga todo, eso es un bajonazo de azúcar. Es decir, tu cuerpo produjo insulina de un momento a otro y guardó el azúcar de las células, ¿cierto? Ya lo sacó el torrente sanguíneo y lo metió a las células. Eso es un bajonazo de azúcar. Porque no se produce ATP en las células. O sea, es como cuando hay bajonazos de electricidad en los computadores, que haces como que se intenta ir la luz, pero no se va completamente. Y entonces se intenta apagar el computador, pero no se apaga completamente. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, porque recuerde que nuestro cuerpo también funciona, sobre todo el sistema nervioso, con electricidad, muchachos. ¿Cómo funciona con electricidad? ¿Cómo? En algunos momentos nos puede pasar a todos, pero eso tiene que ver mucho con la alimentación, ¿cierto? Con todo eso. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de lo que les decía, si yo estoy sentado, llego al domicilio y yo salgo a correr a recibir el domicilio, ahí sí, porque mi líquido cefalorraquídeo está en una posición, estoy acostado. Cuando me levanto se intenta acomodar para darle sentido al mundo, el sistema nervioso. Y es mucha información, o sea, el cambio de temperatura, de aire, del cuerpo, de todo, entonces hace que la información sea tan rápida que no la procesa. Mauricio, ibas a preguntar algo. No, profe, ya la respondiste. Listo. Violeta dice, profe, y que estoy al borde de la hipoglicemia. Cuídese, Violeta. O sea, la hipoglicemia es un problema muy grave porque es un nivel de azúcar bajo en la sangre. ¿Sí? Entonces, si tú no te cuidas en el consumo de carbohidratos, o sea, de azúcares, pues puedes presentar un coma diabético al menos de nada. Y eso es muy peligroso. Y también podrías quedar muy propensa a una diabetes. Ahora, esto que está diciendo Violeta, por ejemplo, de los eh, del ovario poliquístico, de la hipoglicemia, posible diabetes en un futuro, si no te cuidas, te cuídate, puede ser genético. Hay muchas enfermedades de orden genético que nosotros no sabemos que podemos desarrollar. ¿Listo? Eso lo vamos a abordar en la, bueno, yo creo que ya fijo, en la próxima clase tenemos exposiciones, no mentiras, tenemos explicación y ya la otra semana empezaríamos con algunas exposiciones. Yo les voy a empezar a explicar bien cómo se hacen los cuadros de Punnett para entender cómo se heredan ciertas cosas de forma normal y de forma sexual también. Sobre todo sexual es muy importante porque hay enfermedades de tipo sexual, genético, o sea, ligadas al sexo, que solo algunas desarrollamos. ¿Listo? Dice, pero si son genes, ¿qué pailas de genes? Sí, los genes son unos loquillos. Pareciese que a veces los genes tuvieran su propia inteligencia. Parecía. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya menos de un minuto, no olviden hacer la actividad que les dejé en Norma Click. Ahí ya está. ¿Listo? Sí, ya la dejé anoche. La dejé anoche, pero la habilité para hoy a las 7:30 de la mañana, para que no la hicieran antes. Ajá. Y tiene plazo de hacerla hasta mañana a las 11:59 de la noche. ¿Listo? Para que no se les olvide, primer nota. Bueno, muchachos, gracias. Nos vemos la próxima. Todo, profe, que le vaya Chao, bien. profe, buen día. Chao, mis amores, son los mejores. No, bueno. Chao, profe. Sí, me conecto otra vez con quién era la que me dijo que sí podía hablar conmigo. La proteína Pu. ¿Quiénes eran los que me han dicho? Se vuelven a conectar los que me dijeron que sí podíamos volver a hablar.